Hola a todos, en el día de hoy vamos a hacer la presentación de la actividad 1, principales estructuras del sistema nervioso central. Este trabajo es presentado por Ana Patricia Buitrago y Verónica Buitrago al docente Nicolás Guevara. ¿Qué es el sistema nervioso central? Este es un conjunto de órganos formados por células nerviosas o neuronas que sirve para relacionarnos con nuestro entorno y para controlar las actividades de nuestro cuerpo. Está formado por el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Principales estructuras del sistema nervioso central. Tenemos las estructuras subcorticales, los tálamos, la corteza cerebral, la médula espinal y el encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? Este está constituido como la parte superior y de mayor masa del sistema nervioso central. Está localizado en el cráneo y con funciones de conducción e integración de información, razonamiento, juicio o control del comportamiento. Se conforma de tres partes distintas que son prosencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo, también llamadas cerebro anterior, medio y posterior. El prosencéfalo es una de las primeras regiones que se desarrolla. El telencéfalo representa el nivel más elevado de integración somática y vegetativa. Realiza múltiples procesos mentales. El diencéfalo contiene elementos como tálamo y el hipotálamo que ayudan a integrar la información sensorial, y el mesencéfalo que tiene tres regiones principales, la anterior, la lateral y la posterior. Estos conducen los impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente trocoencefálico. Médula espinal. Es una parte del sistema nervioso central que se encuentra dentro de la columna vertebral. Su función es transmitir los impulsos nerviosos tanto del cerebro como del resto del cuerpo. Es la vía principal de información que conecta el cerebro y el sistema nervioso periférico. Se constituye de estructura interna, que es la sustancia gris conformada por astas anterior, posterior y lateral. Sustancia blanca, que son cordones anterior, lateral y posterior. Vascularización, que se encarga de la irrigación, arteria espinal anterior, arterias espinales posteriores, arterias segmentarias y radiculares. Arteria radicular más prominente, arteria radicular magna o arteria de Adam-Kiswick. Drenaje venoso. Estas venas espinales anteriores y posteriores conforman el plexo venoso vertebral interno, quien drena hacia los senos venosos durales, y plexo venoso vertebral externo, drena hacia las venas intercostales y sistemas ácicos nervios espinales. Corteza cerebral. Es la capa de sustancia gris que recubre el cerebro. Dentro de sus principales funciones encontramos la imaginación, la conciencia, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, la percepción y el procesamiento de la información. Dentro de los tipos se destacan dos tipos de corteza, la alocorteza y la isocorteza. La alocorteza arquicorteza se encuentra de manera predominante en la corteza del sistema límbico, y la isocorteza o neocorteza se encuentra de forma más común en la mayor parte de la corteza del hemisferio y contiene 6 capas. La primera es una capa molecular que es más externa, contiene fibras diferentes, no específicas, que provienen del interior de la corteza o del tálamo. 2. Una capa granular externa, que es una capa bastante densa compuesta de células pequeñas. 3. Una capa piramidal externa, que contiene células piramidales a menudo en formación de filas. Cuarto,
una capa granular interna que suele ser una capa delgada con células similares a las de la capa granular externa. Estas células reciben fibras aferentes específicas del tálamo. 5. Capa piramidal interna que contiene en la mayoría de las áreas células piramidales menores en cantidad. Estas células envían proyecciones a estructuras distales, por ejemplo, tronco encefálico y médula espinal. Y 6. Una capa fusiforme multiforme, que consiste en células fusiformes irregulares cuyos axones penetran en la sustancia blanca adyacente. Clasificación de las áreas principales Brodmann. Esta se basa en la citoarquitectura y que utiliza números para designar las áreas individuales de la corteza que Brodmann creía se diferenciaban de otras. Estas áreas anatómicamente definidas se han utilizado como base de referencia para la localización de procesos fisiológicos y patológicos y ayudan a entender las estructuras y funciones del cerebro. Otras áreas principales de la corteza cerebral encontramos el lóbulo frontal, que está localizado en la parte frontal de cada hemisferio cerebral y controla importantes funciones cognitivas como la expresión emocional. El lóbulo parietal destaca por su función de integración, ya que recibe estímulos referentes del tacto, el calor, el frío, la presión, el dolor y el equilibrio, que provienen de múltiples regiones del encéfalo. Lóbulo occipital. En la parte del cerebro donde se procesan las imágenes, la principal función de esta región de la corteza consiste en realizar los estímulos referentes a la que provienen en primera instancia los servicios ópticos. Lóbulo temporal. Desempeña un papel importante en el desarrollo de las tareas visuales complejas, como por ejemplo el reconocimiento de las camas. Tálamos. El término tálamo deriva de la palabra griega tálamos, que significa cámara interna o lecho nupcial. El tálamo tiene forma ovalada, es una estructura par y más o menos simétrica con relación a la línea media. En el ser humano, cada tálamo mide cerca de 3 centímetros de largo, antero-posterior y 1,5 de ancho en su punto más amplio. Tipos de neuronas. Neuronas principales o de proyección que transmiten información fuera del tálamo. Interneuronas locales o de circuitos locales pueden recibir información de las mismas fuentes que las neuronas principales. Dos núcleos, los núcleos de la línea media paralental, paraventricular, reunions romboide. Núcleos intralaminares del tálamo. Núcleos reticulares del tálamo. Cuerpos geniculados. Núcleos ventrales posteriores del tálamo. Núcleos del relevo cerebeloso. Núcleos anterior del tálamo. Tercero, funciones. Se encarga de integración de información sensorial, regulación del ciclo del sueño, mantenimiento de la atención, regulación de las emociones, incidencia en la memoria, ordenamiento de impulsos motores. Dentro de las estructuras subcorticales, estos son núcleos de sustancia gris ubicados bajo la corteza cerebral, organizados en varias partes del cerebro. Están representados por formaciones neuronales cuyas funciones se encargan del procesamiento y relevo de impulsos nerviosos entre las diferentes partes del cerebro. Ayudan en el procesamiento sensorial, regulación del estado del ánimo, aprendizaje, memoria y la regulación motora.
Estructuras subcorticales. Tenemos ganglios basales que ayudan en el control del movimiento y también están implicados en el procesamiento del aprendizaje y la memoria. Amígdala e hipocampo. La primera está implicada en la generación de respuestas emocionales, en particular en la respuesta al miedo, mientras que el hipocampo juega un papel crucial en la formación de nuevas memorias. El hipotálamo regula una serie de funciones autónomas como son la temperatura corporal, el apetito y la sed, así como las respuestas al estrés y a las emociones. El tálamo es un área subcortical clave que actúa como una especie de estación de relevo para la información sensorial y motora que se dirige hacia y desde la corteza cerebral. Muchas gracias.